Bueno, muy buenos días a todos, todas. Ayer hablábamos de espacio y hoy hablamos de lugares. Creo que, que el gesto de transformar los espacios en lugares es como el punto de partida de la arquitectura. Nada debe haber más inhumano que el espacio. Y el esfuerzo por antropizarlo, por dar lugar a la vida dentro del espacio y transformarlo en lugares, es como el punto de partida, me parece, como esencial de nuestra disciplina. Así que lo de mirar un lugar no es un tema menor. Y esta clase va a dar vueltas por muchos niveles sobre esa idea, sobre este esfuerzo que hacemos los humanos por transformar el espacio en lugares, por humanizar el espacio, que sería alguna forma de entender la arquitectura en un plano. Es obvio que cuando te aproximas a un lugar y vas a situar tu arquitectura, habrá que hacer un estudio, un análisis, un diagnóstico. Yo me acuerdo de los estudios de sitio que hacíamos cuando estábamos en la facultad, y está bien, y hay que... Está bien. Pero con eso no alcanza. Como dice Sisa, la arquitectura no se desprende de un análisis. Habrá que verificarlo al análisis, pero no se desprende de un análisis. El proceso es otro. El proceso, y esto es una hipótesis, por supuesto, relativa y provisoria y personal, el proceso necesita incorporar el encuentro de una personalidad creativa, como decía César Naselli, con un sitio. Y yo he pensado en la palabra interpretación para describir esa relación entre una persona y el sitio. Y se mueve a muchos niveles, muchos niveles. Esta foto es de septiembre de 1911. Este es el joven Carlos Eduardo. No había nacido Le Corbusier nace en el 25. Este es un joven suizo-francés de un pueblito pequeño en el macizo Jura, lejos del sol del Mediterráneo, que con sus amigos hace una serie de viajes que lo llevan a visitar y descubrir las culturas del Mediterráneo. Y a la edad de ustedes, porque acá tenía 22, 23 años, recorre el mundo antiguo, digamos, y queda fascinado. Y se formula una pregunta que a mí me parece extraordinaria. Primero, leyendo, como les mostraba recién, acá tengo El viaje a Oriente, escrito en 1911 y reescrito en 1960 y pico. Escrito por Carlos Eduardo en octubre de 1911 y reescrito, releído, dice, poco tiempo antes de su muerte, el 17 de julio de 1965, por Le Corbusier. Les voy a leer un fragmento. ¿Qué está pensando este joven Carlos Eduardo ahí, mirando el blanco del mármol, el cielo y el mar? Estoy muy afectado por todo lo observado en Italia, dice. Viví 4 meses en magistral simplicidad. El mar, los montes de piedra y de un mismo perfil. Turquía, con sus mezquitas, sus viviendas de madera, cementerios, el Athos, con los monasterios cerrados, cual prisiones alrededor de una única iglesia bizantina. Grecia, con el templo y la chabola. La tierra es yerma, resultaba lógico que la vida se concentrase en las poblaciones. Y nada en el exterior nos desviaba, lo sabíamos de antemano. Al partir de Brindisi he visto todos los estilos, todas las casas, todos los géneros de árboles, de flores, de hierbas. Las montañas tienen rostro, los estilos se complican, conglomerados con frecuencia dudosos. Todo induce a distinguir a los turcos. Eran educados, serios, tenían respeto por la presencia de las cosas. Su obra es inmensa, bella y gloriosa. Qué unidad, qué inmutabilidad, qué sabiduría. Y aquellas tardes en las explanadas de las grandes mezquitas. Pregunta, ¿no? Atención. ¿Por qué es feo nuestro progreso?
¿Por qué los pueblos que tienen todavía la sangre virgen se apresuran a copiar lo peor de nosotros? ¿Conservamos de verdad la afición por el arte? ¿Acaso, ¿Acaso ejercerlo aún no es seca teoría? ¿No haremos ya armonía nunca más? Nos quedan santuarios para dudar permanentemente. Allí nada se sabe de la actualidad. Estamos en el ayer. Lo trágico se asocia al júbilo exultante. Nos sentimos conmocionados en lo más profundo porque el aislamiento es total. Es lo que ocurre en la Acrópolis, en las gradas del Partenón. Vemos realidades de antaño y el mar del otro lado. Tengo 20 años y no puedo responder. 20 años tenía don Le Corbusier y se estaba preguntando por qué el progreso era feo. Y le tomó su vida hacer un intento para responder esa pregunta. La mirada de este caballero, hay que situarla obviamente, pensar, inicio del siglo XX, el progreso, las guerras, la tecnología, tiene una capacidad de dejarse impactar por la realidad tan brutal que la transmite. No había puesto 2 ladrillos juntos, no había hecho una casita en Suiza y con eso se pagó el viaje, pero denota una capacidad de observación y de reflexión impresionante, y esa exuberancia después está en la obra. Es decir, con esto subrayo lo que les decía el primer día, en donde decíamos que el punto de partida de la formación de arquitecto es la capacidad de observación, de dejarse impactar por la realidad. Por eso me parece estupenda esta foto. Yo los imagino a ustedes, mirando el paisaje, aprendiendo de lo que ven, mirando de lo que somos nosotros y formulándose preguntas. Por eso me gusta la noción de interpretación. Nosotros vamos a desarrollar un curso de arquitectura donde pretendemos que aprendan a proyectar. Y una de las nociones principales que trabajamos es que la arquitectura pertenece a un sitio, a un momento histórico, está situada. Y lo que buscamos es que ustedes puedan relacionarse de un modo subjetivo y personal con ese sitio. Cuando digo subjetivo, digo, no estoy tratando de mirar el lugar desde un análisis. Como decía recién, Sisa subraya, la arquitectura no se desprende de un análisis. Implica un proceso creativo de alguien que está mirando creativamente, que está interactuando con esa realidad, que se deja afectar por esa realidad. No hay tal cosa, o si la hay, no lo sé, no hay tal cosa como una capacidad de mirar objetivamente un sitio. El observador afecta la mirada del observador afecta el sitio. Y buscamos entonces que ustedes, en una relación de tipo intuitiva y holística con el sitio, generen lo que yo voy a dar en llamar interpretación. Y esta clase da vuelta sobre esa idea. ¿Qué es una interpretación? También vamos a recurrir, esto es como explicar la estructura de la clase y las intenciones de la clase de antemano. Y me gusta digamos, hacerlo evidente para mostrar una especie de estructura de intereses. Hay como muchas claves en el año. La primera es entusiasmarlos con esta disciplina. Esa es la primera. Porque la verdadera innovación pedagógica es entusiasmar a los estudiantes. No hay mayor innovación pedagógica que esa. Disculpen un instante. Bueno, estamos tratando de revelar o mostrar cuáles son las claves con que vamos a trabajar el año. Decía, el mayor interés es que ustedes se entusiasmen con aprender, que se entusiasmen con aprender arquitectura. No estoy muy seguro que se pueda enseñar arquitectura, pero estoy seguro que se aprende. Y uno expone a los estudiantes a situaciones donde cree que hay aprendizaje y espera, estoy citando a Grimshaw, espera que los estudiantes tengan la suficiente valentía y coraje de estar despiertos y no
acomodarse a su zona de confort. Eso es clave. De eso se trata lo que hacemos, y de verdad que nos importa, y creo que toda la cátedra hace un esfuerzo muy grande en ese sentido. Bueno, y es algo que venimos probando hace muchos años y que da excelentísimos resultados, de los cuales estamos muy, muy orgullosos, y también somos muy críticos, ¿cierto? Porque podemos ir mejorándolo año a año. Así que es como una invitación a recorrer esta trayectoria tan intensa que va a ser, pero esperamos que con muchos momentos de aprendizaje. Una de las estrategias es, como dije el primer día, la arquitectura presenta un montón de facetas diferentes. La puedes entender desde la economía, la puedes entender desde la tipología, desde infinidad de lugares, desde lo urbano, desde el detalle. Lo interesante para mí es evitar el pensamiento lineal, el pensamiento único, los monotemas, las justificaciones únicas. Eso la verdad que me parece que son reductivos y casi un insulto a la inteligencia. Entonces, por eso es que buscamos mostrar esa complejidad inherente a la arquitectura. Entonces, una de las estrategias para hacer eso es mostrar, voy a tomar 3 edificios, por ejemplo, en esta clase, los mismos edificios a lo largo del año, pero que lo vas a ver de ángulos muy distintos. Entonces vas a pensar, a entender cuál es la complejidad que subyace en el pensamiento de la arquitectura entendida, interpretada desde esa lógica. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la biblioteca que hace a principios del siglo XXI Rem Koolhaas en Seattle, que está llena de buenas ideas, el Parlamento de Edimburgo de Enric Miralles y Bernardetta, un concurso que no lo termina de construir Miralles, lo termina Bernardetta, él fallece en el 2000, y una biblioteca que realiza acá en el estado de New Hampshire, en una poblado que se llama Exeter, que también lo vamos a estudiar exhaustivamente, y vamos a, de esa manera, entender qué hay detrás del aspecto de las cosas, citando a Berger, ¿no? Entonces, ese primer nivel tiene que ver con la complejidad, con entender que las cosas son muchas cosas a la vez. La segunda es mostrar como una especie de hilo conductor cuando decimos la arquitectura pertenece a la cultura, cuando decimos reivindicamos para la arquitectura el ser un fenómeno cultural, estamos diciendo participamos de la cultura y participamos de la historia. No es que nacemos de un repollo una vez por semana, sino que hay una red de autores, de ideas enlazados a lo largo de la cultura disciplinaria y la cultura de las civilizaciones humanas, entendiendo, como decía Levi Strauss, el antropólogo, que pocas cosas son tan humanas como las ciudades y la arquitectura. Son lo humano por excelencia, decía Levi Strauss. Y tercero, otro plano que digamos, está subsumido en la clase, es una especie de insistencia en una herramienta particular. Hay miles, a otros les funcionará otras, pero a mí me interesa una herramienta que es el dibujo, no entendida como una herramienta de ilustración, sino una herramienta que te ayuda a pensar y te ayuda a interpretar. Eso es un poco la idea del dibujo, entendido más, es más, debiera decir ahí dibujar. Yo entiendo el dibujo más como una acción que como un resultado. Me interesa la acción del dibujar porque suscita pensamientos que de otra manera no salen a la superficie. Entonces, el dibujo entendido como acción, el dibujo entendido como, obviamente, una herramienta de comunicación, pero no me interesa tanto en ese plano, sino como una especie de pinza para mirar y para escudriñar la realidad y poder entenderla, o ayudar a entenderla. Esas son 3 como lógicas que están detrás de esta clase y de las clases que estamos dando, ¿cierto? ¿Se escucha bien hasta ahí? Bien. El interpretar es parte de una secuencia que venimos mostrando desde el primer día. Hay una secuencia que yo he mostrado como a partir de la observación como punto de partida en la formación del arquitecto, la exploración, el descubrimiento, eso lleva a entender, a conocer y finalmente a interpretar y después de un fenómeno de exploración exhaustiva, como decimos ayer, el fenómeno de la invención.
pero el fenómeno de invención surge solamente después de una sostenida observación. Volvamos al proyecto. Hay dos temas con los que vamos también a articular este año, que son la multiescalaridad, el sentido multiescalar, no solamente espacial, sino temporal. Esto es algo que vamos a tratar de ir interpretando a lo largo del curso, no es algo tan simple de contar en 2 palabras. Pero cuando digo los proyectos están situados escalarmente y temporalmente, me refiero a que pertenecen a un sitio y pertenecen a una época. Dijera Mies, son el sueño construido de una época. Si ustedes tuvieran la suerte que les encarguen hacer, suponete, una catedral, a nadie se le ocurriría hacer una catedral gótica hoy, ¿cierto? Porque esto es como pertenece a otro momento histórico. Esta relación entre arquitectura y tiempo es fundamental. Digamos, tenemos que hacer arquitectura contemporánea, ¿cierto? Estas catedrales eran mojones en el camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela, es decir, una realidad que hoy es absolutamente diferente. Así como las catedrales de vidrio que proponían los expresionistas alemanes, miren a Bruno Taut y miren digamos, la saga del nuevo material que estaba irrumpiendo en la arquitectura hacia finales del siglo XIX, que tienen yo diría, su punto máximo en estos. Hay 2 o 3 dibujos famosos de Mies van der Rohe, unos concursos para rascacielos que organiza una sociedad, la Sociedad de los Rascacielos, organizan unos concursos en Berlín, y Mies van der Rohe propone este edificio, que para el momento era altísimo, tiene 20 pisos, tampoco es tanto, pero es conocido como el edificio de la calle Federico. Tiene 2 versiones, una de planta circular y esta toda con la planta abusada. Está situado en Berlín, y está situado en los albores del siglo XX. Está hablando de un Berlín oscuro, oscurecido porque las ciudades habían estado impactadas por la revolución industrial, y comienza un proceso de hacinamiento y empiezan a no ser ciudades saludables. Entonces hay todo un movimiento, una tensión que habla de una necesidad de una nueva arquitectura, que es un poco la historia del siglo XX en Europa, de cómo las ciudades y los conflictos, digamos, están dando vueltas sobre, bueno, esta nueva expresión de la sociedad. O sea, así se entienden las revoluciones y las guerras, ¿no? Pero Berlín era entonces este lugar sombrío, y ahí es donde esta arquitectura de luz está situada. Es decir, es mucho más que un edificio que después, como suele pasar muchas veces, a veces son fáciles de copiar, y hemos visto el siglo XX repleto de estos edificios, que mismo Mies lleva a Chicago y lleva a Nueva York, pero él, claro, este fue el primero, fue la primera arquitecturización de esas ideas, en donde con los centros de luz, decían los expresionistas alemanes, en el centro de la ciudad hacían como una especie de gema de luz. Bueno, es el primero que imagina estas torres de cristal. Hay sitios que son como ineludibles, ¿viste? No sé, mira estos indios en Norteamérica, Nuevo México creo que es esto, habitan en unos lugares en donde son, como digamos, de tal nivel de impacto que son como ineludibles. Pero también nos interesa trabajar en lugares que tienen como mucho menos potencia, ¿no? Lugares más diluidos, lugares que no sean tan prevalentes, ¿no? Pero hasta esos lugares prevalentes tienen, mira, esto es un homenaje para vos, Lucas, muestran esto que quiero contar de la multiescala. Esto es la bellísima Purmamarca, pero esto es la Purmamarca mirada desde el Tunalito, ¿no? Y lo que uno ve como de una escala monumental, acá de golpe se transforma en un punto, y aparecen estas majestuosas montañas, y si lo ves en otra escala, pues será un puntito Purmamarca por ahí, y el Tunalito será otro puntito por ahí. Me acuerdo de un seminario que hicimos hace muchos años con Silvia Arango, la crítica colombiana,
invitado por Marina Weimann, y me acuerdo que Silvia Arango decía, para interpretar la historia, digamos, decía, decime de qué escala me hablas y yo te voy a decir qué crisis tenés. Las escalas de observación en arquitectura son cruciales. ¿De qué escala estamos hablando, no? Y lo interesante es que todas estas escalas coexisten en el mismo momento. Y cuando digo en el mismo momento, estoy diciendo que hay también escalas temporales. Ya dije que sobre esto voy a volver. Esto es el continente norteamericano. Ahí están los grandes lagos. Por acá anda Chicago, por acá anda Wisconsin, por estos los territorios de Wright, ¿cierto? Cuando yo estudiaba en la facultad había 3 o 4 booms, digamos, como siempre pasa, y en ese momento uno de los booms era una pequeña casa que está ubicada en este sector, al norte del lago Michigan, y hoy con las herramientas que tenemos unas posibilidades increíbles, por ejemplo, esta herramienta descomunal, de todas estas casas que no dicen nada, hay una pequeña que es esta que está acá, que se llama la Casa Douglas, la Douglas House. Citando a Lennon, yo diría, solo hiciste la Douglas House. Cuando Lennon se pelea con McCartney, le dice, solo hiciste Yesterday. Y se lo escribe en una canción, no sé si la conocen, se lo dicen en una canción. Se pelearon, ¿no? Pero después se terminaron amigando. Me parece bueno, esta es la diferencia entre los muy buenos arquitectos y los genios. Es decir, Meyer hace una genialidad y después se empieza como a copiar a sí mismo. En cambio, los tipos geniales, que son muy pocos, siguen proponiendo y enseñándonos. Esto es la Douglas House. Y la Douglas House tiene esta lógica, esta enseñanza de hacer algo con el sitio que es como mejorar el sitio. Un pinar, un bosque como cualquier otro, y con una barranca, fíjense el corte, muy empinado, con un puente, un acceso con un puente, y la imagen que les quiero mostrar es de cómo la casa mejora el sitio. Es decir, obviamente esta casa que se crece hacia abajo, que me parece fantástico, y que usa la idea del contraste entre la geometría, el blanco, la transparencia, con ese bosque oscuro, está situada. Vos la sacás de ahí, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, un test es como trabajar con una foto del sitio y decir, ¿cómo mejoro yo este sitio? ¿Qué aporto? Así como la Douglas House aporta y de golpe transforma y toma la belleza de Pinar como parte de su obra. Hay veces, nosotros tenemos la suerte de trabajar en un lugar lleno de posibilidades. Mira, Lucas, que los conoce bien a los italianos, sabe, si vos tenés el Panteón de Roma al lado, ¿qué vas a hacer acá al lado? No puedes hacer nada. Entonces, cuando vienen los italianos acá, se mueren de gusto diciendo todas las oportunidades que tenemos. Pero también tenemos nuestro continente es muy urbano, pero es muy desigual. No es que sea el continente más pobre, pero somos sin duda uno de los continentes más desiguales. Tenemos unos saltos de pobreza y de ciudades que no aportan dignidad a sus habitantes, descomunal. Así que tenemos mucho por mejorar. Pero bueno, yo también creo que las sociedades tienen la capacidad de transformarse. Miren, esto era el barrio donde se formó Louis Kahn cuando tenía 3 o 4 años, en una periferia de la ciudad de Filadelfia. Un inmigrante venía de Estonia escapando de la guerra, el padre, y se instala en Filadelfia. Y vivían en este conjunto que es hermoso escucharlo acá hablando de cómo vivían ellos en esta casa. Y se me ocurre una interpretación que quizás algo de su arquitectura, por ejemplo, la biblioteca de Exeter, que dijimos que vamos a estudiar, emerja de su experiencia de los bloques de ladrillo del vecindario donde él se crió. Hay un croquis de Exeter que reflexiona sobre la esquina. Sobre cómo resolver la esquina. Y es muy interesante cómo le da vueltas al problema de la esquina y termina diciendo, bueno, lo que hago es eliminar el problema, elimino la esquina, los planos no se tocan. Y a mí me llama la atención la similitud entre en esta foto con un instante del proceso de proyecto de Exeter.
hay un texto que está acá escrito de Kant que a mí me parece absolutamente muy poético, muy potente, que él dice que los lugares y las ciudades son los lugares de asunción de la conciencia, donde vos vas a descubrir qué vas a hacer, qué sos. No es poca cosa, ¿no? Entonces dice, mira, para mí, dice, la ciudad es el sitio en donde un chico, al recorrerla, va a descubrir lo que va a hacer toda su vida. Es el lugar de la inspiración, ¿no? Es decir, no es poca cosa. Nos estamos metiendo con temas, digamos, filosóficos y existenciales, por decirlo así, muy, muy potentes. Esta es la biblioteca de Exeter, mirada con este instrumento y mirada en términos multiescalares. Vamos a tener una clase tratando de descifrar qué es este edificio rojo y qué es lo que alberga, digamos. Entonces, terminando esta primera parte, cuando decimos que la arquitectura está situada, es, como dije, el esfuerzo por transformar el espacio en lugares. Este árbol, en este espacio como indiferenciado de golpe, se transforma en un lugar y, bueno, es la sombra, el cobijo, digamos, pero representa esta idea de amojonamiento, de marcar el espacio para transformarlos en lugares. A mí me parece que ahí está el origen un poco de la arquitectura y la ciudad. La arquitectura y la ciudad me parece que está bueno mirar, como hacen los filósofos, que miran el origen de las palabras, el origen de la poesía, para entender cuál es la esencia. Entonces vos cuando mirás algo en el origen, estás mirando algo esencial. Es más fácil aprender qué es arquitectura si yo miro una pequeña choza en algún lugar remoto del mundo, que si miro la ciudad de Nueva York, qué sé yo. Me parece que hay como un grado de aturdimiento que nos hace entender de qué se trata básicamente la arquitectura. Como les mostré, creo que el primer día, les mostraba los chabonos de la comunidad Yanomami cerca de Roraima, en la frontera entre Venezuela y Brasil, y vos ves en estos edificios una lección increíble, porque son edificios y son ciudades al mismo tiempo. Es decir, tienen un nivel de inteligencia y de adaptación al clima, a las condiciones, que son, la verdad, lecciones en sí mismas. Este ha tenido la precaución de hacer, mira, en el pelo tiene la planimetría del edificio, lo tiene en la cabeza, lo lleva puesto el tipo, ¿no? Por eso nos dejamos nosotros con el mati, nos estamos dejando la frente. ¿Qué miran los arquitectos cuando van a un sitio? Vamos a ver un caso. Vamos a ver y vamos a tratar de entender qué miraba Rem Koolhaas cuando proyecta la biblioteca en la ciudad de Seattle, un concurso que gana a principios del siglo XX. La ciudad de Seattle está ubicada acá en el norte, en la frontera norte entre Estados Unidos y Canadá, sobre la costa pacífica, digamos, frente a la ciudad de Vancouver. Yo tuve la suerte de visitar este lugar, me habían invitado a Vancouver, y fui a Vancouver a una convención, qué sé yo, a una conferencia, pero obviamente me bajé en Seattle y fui a ver la biblioteca. Pero cuando estaba en Vancouver había unas exposiciones, unos lugares así de esquí, qué sé yo, y me acuerdo que me llamó la atención este barco que estaba usado como cubierta. Vamos a volver sobre eso. Bueno, nos acercamos, acá está, te decía Seattle, acá está Vancouver, y esto es un sector como de fiordos, de rías, cuando está el océano y hay una cordillera, esto es la cordillera, la misma cordillera de los Andes, pero de Norteamérica, se encuentra con el mar, se producen lo que se llaman fiordos, ¿no? Es decir, no hay playa, sino que es una costa muy empinada, y está buenísimo para el salmón. Esta es la ciudad, esto es una ría, y esa es la ciudad de Seattle, y acá hay un monte, se llama el Monte Rainier o Tahoma, que cuando vos vas llegando en el avión, lo primero que ves es de una escala así continental.
viste que el avión achata todo, ¿no? Estás viendo todo en una perspectiva de 10.000 metros de altura y de golpe que te encuentres con semejante monstruo, la verdad que es muy impactante. Así me da la impresión que lo primero que vio Kulka fue el Monte Rainier. Está a 30 kilómetros de la ciudad de Seattle, y tiene como una presencia dominante en la ciudad, es como el skyline de la ciudad. Fíjense esta foto, ¿no? Es una cosa descomunal. Tiene 4.300 metros por sobre el nivel del mar. El Aconcagua, que tiene 7.000 y pico, no tiene tanta, está situado sobre una base que es más alta. Entonces esto es, o sea, emerge, esta es la montaña que más alto emerge de toda América. Y tenés la ciudad al costadito. Entonces, evidentemente, el monte Tahoma, son 3 o 4 de estas montañas y cada tanto hacen un terremoto terrible, una erupción terrible. En el siglo XIX hubo un par de ellas. Ahí ves la silueta de la ciudad y la silueta del monte, ¿no? Y usando esta herramienta increíble que tenemos de Google Earth, ahí está la biblioteca de Seattle, está ubicada en el centro de la ciudad, está ordenada con, digamos, estas calles que corren en este sentido son horizontales, y estas calles bajan hacia acá a la izquierda, acá hacia la izquierda está el mar. Esta es la vista planimétrica de la ciudad. Es decir, esto tiene mucha pendiente para allá, lo vamos a ir viendo. Vos venís caminando desde acá, en este sentido, y lo que ves es de golpe un edificio que hace como una especie de papiroflexia ahí de ejercicio de origami, pero acristalado. Y la otra cosa que ves, este lugar llueve muchísimo por su condición. Hay unas corrientes, ahí que se llueve muchísimo, hay unos árboles, unos bosques increíbles. Entonces, tiene un montón de vidrieras, de veredas techadas la ciudad. Estos aleritos así con vidrio son como muy propios del entorno. Y ya te digo, llueve en forma. Entonces, bueno, la idea de la capa protectora de vidrio, se me ocurre que se le ocurre en función de eso. Es decir, se va a echar un plástico arriba. Y bueno, el Kulka lo que hace es, se me ocurre echarse un plástico arriba, ¿no? Se tira un toldo, y también toma nota de que hay un desnivel, y toma nota, bueno, hace unas cajas que ya lo vamos a explicar. Acá está el puerto, y esta idea del cero, el nuevo cero, es algo que también vamos a trabajar. Esto está, decía, situado en pleno centro. A 3 o 4 cuadras tenés el estuario, digamos, estuario no, perdón, la ría y el puerto, y un lugar donde está el mercado. Es decir, tenés todo el folclore del océano, digamos, ¿no? Ahí tenés los centollas, todas esas cosas increíbles del mar. Córdoba tiene nostalgia de mar, así la defino yo. Un homenaje a mi amigo Ale Cohen, que le mando un saludo por las dudas, alguna vez puede ver esta clase, la define Córdoba, la ciudad sin mar. Así que le mando un abrazo al Ale. Bueno, estamos con esta pieza que parece tan compleja y tan difícil de entender, pero vamos a ver cómo tiene una estricta relación con el lugar. Primero, este es el ingreso sobre la avenida Baja, digamos, porque, como dije, está situada entre 2 avenidas que están con muchísima pendiente. Para las 2 avenidas va por poner lo mismo, que es una cubierta, en una es una especie de galería, de loggia, y en otra este gran alero de vidrio que ya lo hemos visto en las veredas. Y toma del lenguaje de los edificios del costado la piel de vidrio de Mies van der Rohe, y la pliega, la transforma con una especie, como quien se tiró una lona de vidrio. Hay algunas maquetas del proceso, acá Mati, si me haces acordar, le pongo esa foto. Hay algunas maquetas del proceso de elaboración de este proyecto, en donde la idea de que la caja era mucho más transparente es interesante. Hay quienes critican, como diciendo que esta piel en realidad le quedó media densa, media oscura, cuando en realidad lo piola hubiese sido que fuese una caja mucho más transparente, un poco aludiendo a esta imagen, ¿no? Bueno, seguimos recorriendo.
Esto es desde la avenida mirando al, al puerto, mirá la pendiente que tiene, ¿no? Es importante. Y esto es al revés, estoy abajo, está mirando para arriba el edificio. Alguna de estas es una película. Acá está. Yo sé que no se ven bien las películas por Zoom, pero igual te da una idea. Ahí tenés la biblioteca vista desde media cuadra abajo, ¿no? Si la miro de costado, esta es la avenida alta, esta es la avenida baja, este es el Zócalo, que la parte inicial es de servicio y acá hace un gran hall que se ingresa desde la avenida inferior. Es tremenda la pendiente, no parece, ¿no? Cuando uno ve la foto, pero Sí, no, es que las pendientes son difíciles de fotografiar, por eso me gusta el video y para explicar cómo toma el sitio, cómo interpreta el sitio. En el fondo son una suma de cosas, como estamos viendo. Este es Kuljas en su biblioteca y nos va a explicar, agarra 4 libros, los apila porque es una biblioteca, y nos dice que se apoya sobre un terreno muy inclinado, ahí lo tenés, y que lo que hace es, al gobierno a la parte administrativa la apunta hacia el volcán Tajoma, y a la sala de lectura la apunta hacia el río, hacia el estuario, la bahía de Elliot, el puerto. Entonces, si yo tuviera que hacer una síntesis de cuál hubiese sido mi interpretación, suponete que nosotros hubiéramos hecho este proyecto, este dibujo hubiese explicado el proyecto. Una pila de libros apilados, que hace una cosa muy piola, separa esos libros, entonces aparecen cajas de lleno, cajas de vacío, no sé si les suena a ustedes, por las dudas hayan hecho algo parecido en la última semana, visuales tomando la lectura del lugar, la pendiente y los dos cobertizos. Acá va a proponer un cobertizo y acá va a proponer otro cobertizo. Está clarísimo, muy simple, pero eso le viene de haber visitado el lugar y dicho, bueno, para mí era eso. Después viene toda la parafernalia, es decir, la complejidad del proyecto, el estudio geométrico que tiene este edificio es una cosa de loco. Todos estos pliegues convergen después a un punto, ¿viste? Tiene un nivel de desarrollo monstruoso, pero conceptualmente hay una lectura del sitio muy clara. Estoy acá en la avenida Alta, acá veo el corredor que genera como un ingreso, que genera el edificio, te hace como una, a ver si se ve acá, como una galería, entonces vos podés ingresar al edificio y estar afuera y adentro al mismo tiempo, ¿eh? Esa idea de una recoba, por decirlo así. Y esa recoba se conforma con la misma estructura de la piel. Viene la piel con vidrio y de golpe se pela y es una recoba abierta, ¿cierto? Es decir, esta es la fachada del edificio sobre el lado menos urbano, digamos, menos puerta, pero sí así el edificio también te recibe, te aloja y te deja caminar en una situación de semicubierto. O sea que detrás de todo este alarde geométrico formal hay unas lógicas impecables de cómo se relaciona el edificio con el entorno inmediato. Ahí tenés la recoba. Y igual que Khan en Exeter, la recoba te aloja y después, recorriéndola, descubrís un punto que es la puerta. Es decir, después te ofrece la puerta. Entonces, como quien espacializa la situación de ingresar. No es que está el afuera, el adentro y una puerta, sino que hay un ingresando que es como también un recurso, yo diría, amable respecto a la ciudad. Estamos bajando por la calle inclinada, este es el zócalo de servicio y después acá en la punta va a haber un hall. O sea, ahí está calzando el sitio con el programa. ¿Se dan cuenta?
Cuando llegas a la Avenida Baja, está de vuelta la marquesina de vidrio, que es esta bolsa de nylon que te protege de la lluvia y del frío, porque también hace un frío de órdago acá. Y después, bueno, la foto que todo el mundo conoce de esta especie de pliegue, de resemantización de la arquitectura de piel de vidrio de los edificios norteamericanos. Y como siempre, el dibujo, te sentás, hace un frío, ahí aprendí lo que es congelarse las manos, ahí están los guantes canadienses que me dieron en la convención, y me tomo un café y me dibujo el edificio desde la ventana, porque así no daba para dibujarlo desde afuera. Ustedes son jóvenes, sí, pero yo estaba medio congelado. Entonces, bueno, dibujas y el dibujar, ya te digo, te permite entender, porque vos vas repasando las decisiones del tipo. Una cosa tan compleja como es la geometría de este edificio, de golpe empezás a domesticarlo, ¿no? El dibujo te sirve como esa figura extraordinaria de Exupéry respecto del zorro, que lo domestica, ¿no? Es una forma de domesticar estos edificios medio salvajes. Y el interior, bueno, lo que hace es a la ciudad la deja entrar y hace un gran hall urbano. Entonces vos decís, no es que estoy adentro del edificio, estoy adentro de la ciudad, le tiró una lona y la ciudad sigue con sus calles, sus paisajes, sus árboles, sus veredas, y alojando la vida urbana. Está lleno de gente, los ciudadanos de Seattle la adoran, y la gente se pone a leer, ahí estaba leyendo que lo que más sacan son los cómics, se ponen a leer los cómics en el hall, es como que estuvieras en una plaza. ¿Entendés cómo interpreta el tipo la tipología? El tipo dice, esto es una plaza urbana pública, y la gente lee ahí. Después hace sus cosas de arquitectura, obviamente. Si subiste, tomas el ascensor o la escalera, llegas a la segunda caja, y en la segunda caja, que son oficinas, es todo rojo, ¿viste? Te genera un lugar con otra plástica, por decirlo así, con otra expresión. La estructura que sostiene estas bolsas de vidrio, y hay un hall vacío central que no es tan interesante, es bastante neutro, no sería el punto alto. Bueno, no lo quiere encontrar este video, no sería el punto alto de este proyecto. Así como decir, la biblioteca de Cannes, que la vamos a comparar con esta, el hall es brutal, y el espacio de lectura también es brutal. Acá me parece que el punto alto es el enclave urbano, y la expresión del envolvente, y esta astucia de reescribir la programación, interpretarla arquitectónicamente y entenderla, que son estas cajas apiladas que generan plazas a distintas alturas. Brillante. Bueno, hacemos un micro minuto de un cortecito. Hay lugares, como decimos, que son como ineludibles, ¿no? Pero miren lo que es una interpretación. Estamos con el maestro Koolhaas. Hace un centro de convenciones en el norte de Marruecos, en la frontera atlántica de Marruecos. Obviamente, hace una interpretación del lugar que es brillante. Toma el paisaje del desierto, toma el paisaje de la ciudad, que no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre de estos bazares que están típicos, alguna se va a acordar y me lo va a decir. Y toma el paisaje del oasis, las palmeras, y con esos tres paisajes superpone los tres paisajes y hace esta maravilla de obra, 1990, que es el centro de convenciones en Agadir. Interpreta el lugar y lo transforma en arquitectura. Y como decían recién en la pausa, las ideas son valiosísimas, son de oro. Cuando yo estudié en la Facu, había habido un concurso muy importante que había ganado Bernard Tschumi, y Koolhaas salió segundo, que era el conjunto del Parque en la Villette. ¿Y saben cuál era la idea del Parque de la Villette de Koolhaas? Superponer los paisajes. Aplastaba, una cosa que habla también creo que en Delirios New York, tumbaba el edificio y lo transformaba, digamos, rebatía el edificio. Entonces vos ves que el Parque de la Villette de Koolhaas era
esta superposición de paisajes artificiales. Por eso no es tan raro entender que MBRDB, en la exposición universal, haga este alarde de superposición de paisajes artificiales, que es el pabellón de los Países Bajos, en Hamburgo creo que era esto. Es decir, las ideas andan dando vuelta, y en este caso una interpretación del sitio transformada en una arquitectura magistral que deviene de una idea de 1984. Yo estaba cursando en la Facu y tuve la suerte de visitar el Parque de Villette en obra. Algún día se los muestro, lo tengo todo filmado cuando están construyendo la Folie, ese amojonamiento que propone Yumi, que no es muy distinto de lo que propone también Kuljas en Agadir. Miren lo que es el corte del centro de convenciones de Agadir. El encuentro del paisaje de la duna con el oasis, con la ciudad. Y miren la planta. No está lejos nuestro amigo Toyo Ito, que unos años después va a proponer, 10 años después, no, en realidad el proyecto de Ito es del 95, lo termina en el 2000, pero claramente lo miró, en donde con su biblioteca nos dice 100 personas, 100 caminos, ¿no? Un poco esto, pasear por el paisaje de las dunas y de las palmeras y el oasis, Turco, te tengo que estar haciendo llorar. Tampoco está lejos el maestro suizo-francés en el no construido, en la no construida casa del gobernador en Chandigarh. Con esto vuelvo a la segunda idea de la clase, que es esta migración de ideas, de cómo persisten, si uno las sabe leer e interpretar, y cada una de estas son situaciones de aprendizaje, ¿no? Hay una idea que decía Rafael Iglesias, el super capo arquitecto argentino que lamentablemente murió muy joven. Él decía, es clave transformar los problemas en oportunidades. Hay dos clases de personas, me acuerdo de alguna conversación que tuvimos con él, y me decía, mira, tenés dos clases de personas, las que están del lado de las soluciones y las que están del lado de los problemas. Y los arquitectos tienen que estar del lado de las soluciones. Y dando vuelta a esa idea, a mí se me ocurría transformarlo como, digamos, quien descubre oportunidades en los problemas. Y creo, no sé si esto se los mostré a ustedes me dirán, yo les decía que algún loco, como todas estas ciudades increíbles como Venecia tienen un origen mítico, no se sabe, cuando no tienen una vez que se fundó como Jerónimo Luis vino, hay todo un mito sobre la fundación de Venecia. No se sabe si le estaban escapando a los orcos del norte o a los mosquitos o qué diablos, pero la idea fue una muralla de agua y nos refugiamos acá. Y si agarras Google, ahora que estamos con el tema de Google y la mirada multiescalar, miren, acá cerquita hay otra isla que se llama Murano, de donde famoso sale el cristal de Murano, y después mirá un poquito a 2 kilómetros de Venecia, dentro de la laguna vas a encontrar unos pantanos, unas ciénagas increíbles. Vos pensás que alguien dijo, vamos a hacer una ciudad en medio de este pantano, que no le vayan a hacer un estudio de impacto ambiental, porque vos decís, estás loco. La fundación que tuvieron que hacer, los miles y miles y miles de pilotes de madera que hoy presaron la ciudad porque al estar enterrados en el agua no tienen oxígeno y por eso no se pudren. Y a pesar de eso se está hundiendo, ¿viste? 1 milímetro por año se va hundiendo. Y cada tanto la ataca el agua alta, ¿viste? Que la deja, como la hace acordar que está en un estuario de unos ríos, ¿no? El agua tiene memoria, entonces, bueno, eso hay que tenerlo presente. De vuelta a la mirada multiescalar. Nosotros creemos que porque hicimos la ciudad hace 400 años sobre el cauce de un río, no pasa nada. Sí pasa nada, sí pasa. Vamos a tener la semana que viene una clase que se llama algo así como Abordando las escalas urbanas, donde tocamos estos temas, la memoria de la geografía, ¿no? Este cuento de esta fundación de las ciudades coloniales, 1500 ciudades en 100 años, claro, no tuvieron tiempo de dibujarlas, entonces pusieron el mismo mapa, el mismo sello, digamos, en todas las ciudades, y no importaba si tenías el océano Atlántico, o la Sierra de Córdoba, o la montaña de Bogotá, los planos de fundación son todos iguales, y bueno, nos pasó que nos fundaron en un río. Dijera mi amigo Terzariol, los indios, los comechingones le vendieron los terrenos inundables a Jerónimo Luis. Y bueno,
es una cuestión de tiempo nomás. El arroyo Maldonado, que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y está ahí, va a estar, y la infraestructura que han hecho va a durar un tiempo, y después va a volver. Así que hay que respetar el orden del agua, decía el maestro de Pensilvania. Bueno, estos locos se largaron a fundar una ciudad en una ciénaga, ¿no? Es un estuario de 3 ríos, acá está el borde del Lido, que se llama, y acá está el océano, el Adriático. Entonces, cuando hay mucha marea, pasa esto que acabo de mostrar. Te lo podés tomar así con filosofía, pero me acuerdo cómo se llamaba el profe italiano, Lucas, que conocimos, el maestro del Yancy. ¿Cómo se llama el viejito? Un capo. Sí, no recuerdo el nombre, pero... Me acuerdo que me decía, los pobres venecianos quieren tierra, ¿viste? No, claro, van los turistas y claro, tienen esta visión romántica. Los tipos quieren tierra, quieren poder caminar, ¿viste? Bueno, en ese contexto, un maestro, pero maestro... Celani era. No, Gabrio no Celani. el Gabrio, el otro. No Gabrio, el otro. Henry Siriani. Henry Siriani. El que fue decano de Ferrara. Ah, sí, ahí ya me va a salir. Bueno, me acuerdo que él me decía, hicimos una vez un seminario, y me decía, los venecianos quieren poder caminar. Y fíjense, un arquitecto genial italiano que trabaja en Italia en la segunda mitad del siglo XX, que es Carlos Scarpa, va al lugar, digamos, tiene que hacer una intervención, una fundación, se llama Fundación Quirino Stampaglia, les recomiendo que la miren, y él incorpora la noción del agua alta que hay en el lugar. Y entonces hace un edificio que funciona con el agua baja y con el agua alta. Transforma el problema en una oportunidad. Cuando hay agua alta, funcionan una serie de canales y hay otro paisaje, incorpora esta situación, por decirlo así, hay un respeto por el orden del agua y lo incorpora a su proyecto. Después se lo hemos tomado prestado 200 veces todos a esta idea. Hay un proyecto muy lindo ¿cómo se llama? El entrerriano, Cabrera y Margarita, que hacen un proyecto fantástico con esta idea de agua alta, agua baja en Entre Ríos, una costanera. Cuando el río está alto es una cosa, cuando el río está bajo es otra. No es oponerse a, sino que es leer eso e incorporarlo como dato. Por eso digo, acá están los pantanos, y la visión opuesta a fundar la ciudad más linda del mundo, dijera Italo Calvino, es, en vez de sacar de Venecia un pantano, es drenen el pantano, ¿no? La tiranía del pensamiento técnico. No mirar el lugar, no descubrirle las oportunidades, ¿no? Bueno, sigamos. Voy a mostrar un par de ejemplos de interpretación del lugar. Interpretación subjetiva. Yo miro una cosa, otro tipo ve otra cosa, y las dos están bien. Me acuerdo que hicimos hace muchos años un concurso con COPSA, con Jorge Morini, el Papa de Lucio, en Buenos Aires, y era en Recoleta, donde están estos gomeros increíbles. Había que hacer un estudio como urbano ahí, para poder peatonalizar, facilitar el cruce de estas autopistas, que son de estas avenidas que son tan veloces y que realmente generan una barrera, parte de la tiranía del automóvil, entre esta área de la ciudad y Recoleta, ¿cierto? Entonces eran unos puentes, qué sé yo, y nosotros proponimos un puente verde, que tomamos el puente de Galo, que está acá, que es un puente de hormigón que es fantástico, y lo resemantizábamos, digamos, tomamos la geometría del puente de Galo y lo ponemos acá. Hoy lo pueden ver a este puente, también lo hizo Jorge, ahí en el acceso de la Casa de las Tejas, es una reinterpretación de este puente que está acá, que es el puente más lindo de Argentina. Bueno, dicho esto, esos gomeros que nos regalaron los ingleses,
la reina de Inglaterra, con esa capacidad de colonizarnos, nos regaló una macetita así, resulta que ahora es un árbol que mide 150 metros de diámetro, no sé cuánto tiene, es una cosa de loco, unos gomeros impresionantes. Y este proyecto estaba justamente situado al costado de esos gomeros, entonces lo que proponíamos era que nuestro puente estaba situado ahí, enraizado ahí, y era un puente verde, le ponemos arbolitos, le ponemos pasto, y era parte de los gomeros que se irradiaban y acá se enroscaban alrededor de uno de los generales Alvear. Así ese puente que hoy ven sobre Texas tiene este origen, ¿no? Una interpretación de uno de los puentes más lindos de Buenos Aires. Y este puente verde sale de los gomeros, y si lo vos pones en otro lado, tiene que cambiar, no puede ser este verde, está situado ahí, ¿cierto? Pero lo muestro esto por lo siguiente. Yo pensé que lo que, digamos, hacemos como una especie de paréntesis, y le voy a mostrar, este concurso salimos segundo, el que ganó hizo esto, en lugar de tratar nosotros hacemos una pieza de luz en otro de los puentes, para que el momento oscuro del puente sea lo más breve posible. En cambio, esto fue Silverfaden y Rosenbassen y Gerardo, acortaron el momento puente. Cruzaban rápido, digamos, hacían esta geometría, y entonces el momento oscuro del puente era más corto. Y esa geometría estaba también en el árbol, nada más que otra persona vio otra cosa. Esto es lo que yo me refiero cuando digo necesitamos que las personas se involucren en ese mirar. Hay un dibujo muy famoso de Hudson que visita las ruinas precolombinas, y hace este dibujo, y hace un texto, un comentario, no sé si lo tengo por acá. A ver, sí. Le maravilla de la arquitectura mesoamericana, digamos, esta noción de la plataforma. La plataforma entendida como esa idea que te permite hacer emerger por sobre el bosque verde, húmedo y oscuro, te permite hacer emerger la arquitectura de las pirámides. El tipo dice así, mira lo que es esta interpretación. En la región de Yucatán, la región de Yucatán es una planicie cubierta por una selva inaccesible, de altura uniforme y definida. En esta selva, los mayas vivían en villorrios rodeados de pequeñas parcelas de terreno despojadas de árboles para dedicarlas al cultivo, teniendo como fondo y también como techo la jungla calurosa y húmeda. Al introducir el uso de la plataforma en su nivel superior, ubicando a la misma altura que las copas de los árboles, los mayas descubrieron sorpresivamente una nueva dimensión de la vida, consonante con su devoción a los dioses. Desde ahí tenían acceso al cielo, las nubes y la brisa. Así interpreta el tipo esto. O sea, no es que va y mira, va, mira e interpreta. Esto es el jaguar gigante mirado desde la plaza de la Gran Pirámide. Y ahí ves esta cota de 40 metros que tienen los árboles, cada tanto hay un monstruo como este, pero esta cota, y por sobre eso aparecen los templos. Una maravilla. Entonces él mira y mira esto. Y después queda maravillado, por ejemplo, con Monte Albán, que hacen directamente, pelan una montaña, hacen una gran planicie y generan esta arquitectura, famoso Montículo J, que habrán estudiado ustedes en Historia 3. Dicen, desde que Hudson subió por primera vez aquellas construcciones, nunca más se volvió a bajar de las plataformas, ¿no? La verdad que realmente son muy impactantes, ¿no? Y buena parte de la obra de él se interpreta desde ahí. O mira, compara esta grada con esta plataforma con su máxima obra, la obra más conocida, que es la ópera de Sydney. Está concebida con la misma idea. En el lugar implanta esta plataforma, que él había percibido e interpretado en un lugar, y sobre la plataforma coloca estas nubes, estas velas, estos brillos. Si yo lo miro funcionalmente, este zócalo son servicios. Y este es el edificio principal. Acá están, bajo estas nubes, están las salas, y esto es el apoyo.
Después, sí, tenés el desarrollo, le llevó la vida, ¿no? Poder transformar esta en una estructura construible, pero el valor, la potencia de la idea, un pequeñísimo croquis, que es una interpretación del sitio, él lo interpreta como un lugar, él dice, la bahía de Sídney es oscura, yo quiero hacer un lugar luminoso. Por eso estas velas blancas, me gusta mucho esta foto que muestra esta idea de la arquitectura como brillando, ¿no? Y fíjate el croquis que hace él para el concurso. Con esto gana. El jurado era Saarinen, uno de los jurados era Saarinen, que venía de hacer todas estas cosas, estas exploraciones morfológicas tan exuberantes, que serían, yo diría, una especie de antecedente de Zaha Hadid. Podríamos armar una clase con esa saga, ¿no? Pero mira, acá tenés la plataforma, las velas y la gente ocupando las gradas, ¿no? El mismo Hudson relata también, no solamente viaja con esto en la memoria, sino que viaja con su ciudad. Él es de Dinamarca, digamos, la capital de Dinamarca, Copenhague. Hay un castillo, que es este castillo que se llama Kronborg, que es donde Shakespeare escribe Hamlet. Está situada acá. Y él dice, yo viajo a Sídney con el castillo de Kronborg, que es del siglo XVI, en mi mente. Es esta idea de la pieza que ataca la bahía. Es como esta especie de fortaleza que ataca la bahía. Es decir, está proyectando desde su memoria, ¿eh? Y desde su interpretación de los espacios. Después viene el proceso de proyecto, pero este proceso de proyecto está cargado de esta interpretación. Después vienen los dibujantes, pican de piedra y descubren, por ejemplo, que todas las curvaturas forman parte de una misma esfera. Mira vos cómo están generadas. Eso hace que tengan el mismo radio, por lo tanto tienen la misma sistema, digamos, constructivo, facilita muchísimo la construcción de semejante proyecto. ¿Saben quién era uno de los arquitectos que colaboraba con Hudson en esto? Rafael Moneo. Bueno, ahí está la saga, ¿no? Desde los super arquitectos mayas, que nos extienden estos edificios, por ejemplo, el Palacio del Gobernador, el Cuadrángulo de las Monjas, en Uxmal, que son obras maestras. La memoria del espacio de esta proa ingresando en la bahía, cómo interpreta el lugar como un lugar oscuro y busca que sea un lugar luminoso, y la noción de servicio. Empiezan a tener como 2 o 3 niveles de consistencia. La historia de este edificio es increíble. Los australianos le quemaron la cabeza al pobre Hudson. Se renunció, lo echaron, fue un escándalo. Demoró muchísimos años y muchos años después tuvieron que hacerle un desagravio porque lo volvieron a convocar. No volvió nunca más a Australia, pero terminó trabajando con el hijo en el interior de la ópera. Él se retira y se va a las Baleares. Hace 2 casas en las Baleares. Esta es Mallorca, se llama la Casa Lis, un homenaje a la mujer. Y hace lo mismo, una plataforma, un zócalo que va a mirar en este caso el océano, ¿no? Y acá lo tenés a Hudson, bien vertical, bien erguido, construyendo con su cuchara y su andamio la Casa Lis. Esta la he mostrado, creo, en alguna de las clases, ¿cierto? La hemos visto cuando hablamos de ventana. Sí. No, estaba pensando recién esto de las plataformas y todo eso, cómo Culhas, independiente, arma como ese basamento y esa plataforma, y en este caso como Hudson arma esta plataforma barco para posarse sobre el agua, digamos, como que Exactamente. también como uno genera como ese suelo previo a relacionarse con el sitio y el edificio, eso me parece como interesante. Tal cual. Vos sabés que el nuevo cero, la relación con el cero existente, digamos, son todas cosas que van a estar jugando en nuestro proyecto en el río. Por eso hacemos este hincapié. ¿Cómo es la relación con el río? Porque vamos a trabajar sobre el río. Y cómo es la relación con el espacio público. Son todas las variables que empiezan a aprender, ¿no? Ahora entramos al interior de la casa. Yo la mostré por las ventanas que son tan hermosas, pero con un recurso tecnológico básico, porque lo que hace es
es algo que hizo, como les señalé en la primera clase, que hizo Sigurd Lewerentz en San Pedro, que es ocultar el marco, y entonces eso enfatiza la noción de recorte del paisaje tan brutal que tiene estas ventanas, ¿no? Es decir, es un detalle muy simple para una cosa muy compleja. Esto, como decía, está en la historia de la arquitectura escandinava. Este es el corte conceptual, este sería el dibujo explicando la idea. Vos fíjate que lo que hace es abocinar hacia abajo, digamos, la ventana, y con eso, ¿qué es lo que consigue? Que su proyecto, digamos, que su ventana, digamos, lo que conceptualmente es tener más mar, recorte del paisaje, menos cielo, más mar. Y eso se traduce después en un detalle tecnológico constructivo. Ese es el proceso de la arquitectura. Es decir, esa es la interpretación del lugar. Yo quiero que el tema sea el mar, no el cielo, y eso me lleva a abocinar estas ventanas, a sacar el marco por fuera, a bajar el dintel y hacer ese detalle constructivo. Por eso digo que el proceso de proyecto es un proceso de carga intencionada de los instrumentos. ¿Se dan cuenta? Si no, no pasa nada. Y Es decir, simultáneo también, Ian, en base a lo que vos decías, ¿no? Porque en simultáneo está viendo un contramarco de 1 pulgada por 1 pulgada frente a la inmensidad del océano, ¿no? Digo, hay como una simultaneidad de escala que también es... Tal cual. Bueno, eso muy bueno el dato, Nacho, porque nosotros tenemos una tendencia a hacer secuencia, y como les dije ayer en la conversación, tenemos que aprender a hacer simultaneidad. Son unos temazos esto, y son a veces medio difíciles de explicar, pero en buena medida están detrás de cómo se proyecta. Nosotros queremos que ustedes aprendan a proyectar simultáneamente todas estas variables escalares y temporales. Y que conozcan la saga, que conozcan la historia. ¿Viste? El señor de la izquierda es Alvar Aalto. Alvar Aalto se encontró con Hudson en 1946. No habíamos nacido ninguno de nosotros. Y Hudson, Rafa Moneo es reciente León de Oro de la Bienal de Venecia, que está curando Sarkis, que se está desarrollando hoy mismo, un León de Oro a la trayectoria, trabaja con Hudson a partir de 1961. Y hoy el Rafa Moneo está disponible y podemos leer y escucharlo y ver su maravillosa producción, pero hay una línea que viene desde, ya te digo, desde Aalto, con sus aportes a la arquitectura que son extraordinarios. Y después el propio Rafa Moneo, por ejemplo, retoma su experiencia de haber trabajado con Hudson y sostiene esta idea de la plataforma. Si piensan, por ejemplo, en el concurso que gana para San Sebastián, para las salas de concierto de San Sebastián, él hace una interpretación que diría el núcleo de esta clase, o uno de los núcleos de esta clase es esta parte. Fíjense, el tipo tiene que hacer un concurso en el encuentro del río Urumea con el mar. San Sebastián está litoral, es como una de las capitales, la capital del País Vasco, digamos. Acá se llama un concurso en un predio que ellos le llaman el Cursal, que es esta edificación. Este es el río Urumea, que desemboca al océano. Esto es una postal, fíjense, ahí está el gran Cursal, le dirían a esta construcción, están las olas, las rocas, la ciudad y el paisaje y el río. Y mirá lo que escribe él en la memoria del concurso. A ver si prestan atención. El solar del Cursal es hoy todavía un accidente geográfico. O sea, el terreno del Cursal es un accidente geográfico. A mi entender, es crucial que lo siga siendo, la intención. Que no desaparezca tal condición al transformarse el solar en ciudad, perdiendo así los atributos naturales que aún conserva. De ahí, o sea, a partir de esa interpretación es que hace que la propuesta sea así. De ahí que nuestra propuesta para salas de auditorio y la sala de congresos, las piezas claves del complejo cultural que se proyecta, las entienda como dos gigantescas rocas
que quedaron varadas en la desembocadura del Urumea. No pertenecen a la ciudad, son parte del paisaje. Bueno, eso es una interpretación. ¿Se entiende? Él interpreta que ese pedazo de tierra es geografía y no paisaje urbano, y por eso hace el proyecto que hace. Hace estas dos piedras que a su vez son unos faros, se iluminan, están dislocadas, pero, y a ver, esta foto la pone él en el croquis, pone estas rocas en la playa y esas rocas construidas por él. Esto es una interpretación del sitio. Y lo que estamos por pedirles a ustedes, que vayan al sitio y tengan esta relación subjetiva con el sitio. Yo hubiese visto otra cosa. Moneo vio esto, y con esto, con el encuentro de Rafael Moneo, con este paisaje, con estas piedras, de golpe se le ocurre que esto es parte del paisaje y no de la ciudad. Otro podría haberlas visto en la foto que mostré recién, en la postal de esta viejita pintada, están las dos rocas también. Y las dos rocas también estaban en la playa, y también están en su proyecto. Y también está la plataforma de Hudson, que ensaya en Sydney, pero que está en Monte Albano, que está en el Palacio del Gobernador de Uxmal. Así que bueno, eso es un poco lo que queremos que hagan. Una imagen que muestre el encuentro de una persona creativa, que sos vos, con un sitio concreto. Esto tiene infinidad de niveles, después tiene relaciones con la crítica del arte, con el arte, perdón. Es muy, muy complejo, pero la primera, la potencia de esta imagen me parece que es como muy, muy clara. Ponemos una pausa de 1 minuto. ¿Qué hace, Mati? Sí, dale nomás, Ian. Dale. Vamos a visitar una ciudad muy pequeña, al norte de Boston, en el estado de New Hampshire. Miren, esto es enero, en pleno invierno. Ese día hacía -8 de máxima, temperatura máxima, la mínima iba a ser -15. Ahí, hacia finales de la década del 60, Louis Kahn gana un concurso y termina construyendo, hacia finales de 1969, una biblioteca para un centro universitario, digamos, de estos que están alrededor de Boston. Boston es, ustedes saben, muy reconocido por tener universidades de mucho prestigio, digamos. Está el MIT, está Harvard, digamos. Y alrededor de Boston está toda esta cultura del este de los Estados Unidos, de la academia, digamos. Entonces, bueno, ahí se construye una biblioteca, y la voy a mostrar durante el año de muchas maneras, como dije al principio, pero hoy vamos a ver simplemente cuál es la lectura del lugar que hace Kahn. Ya dije, este es un lugar en donde hace mucho frío. Está ubicada en el centro, en una plaza circular de un campus universitario. Digamos, en un lugar rodeado de edificios de ladrillo, y él propone esta estrategia de inserción, dijera el Nacho. Ese es el edificio principal de la universidad, que se llama el edificio de la Academia. Y Kahn sitúa justamente frente es el predio que le habían dado, este edificio. Pero la lectura del lugar que él hace es entender que el acceso a la biblioteca tiene que ser esta loggia, es decir, no tiene una puerta, tiene 1.000.000 de puertas. Es una puerta en relación al campus, en donde vos, de cualquier lugar que estás, podés ir corriendo y te metes adentro, porque o llueve o hace frío, y el edificio te aloja. Y después encontrás la puerta. Esa es la lectura que hace del sitio. También hace del sitio el uso de los ladrillos, y también hace del sitio la altura, la idea de estos bloques autónomos o pabellones, ¿cierto? Pero las lecturas del sitio son
muy variadas. Por ejemplo, cuando hace los laboratorios Richard, que lo vamos a ver por su estructura, por su composición, por su maestría, digamos, como proyecto, lo podemos ver como servicio, lo podemos estudiar como estructura, bueno, pero también lo podemos ver como lectura del sitio. Esto es una ampliación de unos laboratorios de la Universidad de Pensilvania, y fíjate lo que es el encuentro entre el edificio viejo, que es el que está acá a la izquierda de la imagen, y el edificio nuevo. Del sitio va a tomar la paleta, toma la paleta del edificio viejo y lo resemantiza, vuelve a pintar, pero con la misma paleta. Y eso es una forma de interpretar o de dialogar con la preexistencia. Es decir, de una delicadeza increíble, ¿no? Otro edificio que está calzado en el sitio y que está justamente en Boston es uno de los pocos edificios que tiene Cuervo en América. Tiene que es el Centro Carpenter de Artes Visuales de Harvard, tiene la Casa Curuchet y tiene el Ministerio de Educación de Río, que los brasileños dicen que es de ellos, pero él lo pone en las obras completas, él, y pone el croquis, como estos edificios que no tenían ventanas, sino que eran planos de vidrio, y que ya tenían una interpretación de cómo relacionarse con la ciudad y dejaban pasar, se levantaban, digamos, los edificios y dejaban pasar los autos por abajo. Son todos como ideas que tienen el valor de la primera idea, ¿no? Que después se han copiado 200 millones de veces, pero el primero que se le ocurrió fue a él. Y acá, fíjate, tiene este sitio. La Universidad de Harvard es como la Universidad de Córdoba en el sentido de que tiene un campus en el medio de la ciudad y son todas calles públicas, abiertos, y entonces, bueno, en medio de unas calles ahí, en unos barrios, te encontrás con este proyecto que, como siempre, el Corbu le hacen el encargo y tarda un tiempo, y de golpe, en un ratito, te escribe, dice, ¿ves? Centro de Artes Visuales para Boston, y te hace estos croquisitos donde te explica todas las ideas principales. Pero la idea con que está armado es que vos podés, como creo que lo hemos contado en una clase, levanta el edificio y deja pasar todos los caminos que preexisten por debajo, que son varios, digamos, hay un tema de niveles acá también, pero combina el sitio con el programa, porque lo que hace es generar una rampa que te invita a atravesar el edificio y a volver a bajar, y de paso conocer la producción de los artistas, la sala de exposición y los talleres que están acá. Es decir, este edificio está recontra situado ahí. Si vos lo querés mover o si lo querés poner de otra manera, no tiene ningún sentido. Renzo Piano hizo la ampliación de uno de los museos de la universidad que está acá, y le hace un guiño al maestro porque retoma la rampa y hace una loggia, digamos, un zócalo. En su edificio aloja, digamos, un acceso al edificio de Le Corbusier. Está el Museo de Arte de Harvard, lo ven. Y por debajo, el Cuervo hace como dos pulmones, hay un dibujo muy conocido de él, que son dos pulmones, así, estas formas, así como medias curvas, y esta plaza abajo, con los pilotes, digamos, ahí se ve el desnivel que tiene y cómo los caminos pasan por debajo del edificio, pero claramente está requete contra situado en el lugar, ¿no? Y ahí tenés la rampa que te permite atravesar el edificio, conocer la producción del centro visual y volver a recorrer y volver a la ciudad. Y por dentro, bueno, el paisaje de las ventanas y la rampa como elemento expresivo principal. Vamos a saltar de época y de lugar. Nos vamos a Edimburgo. En el norte de la isla, donde está Inglaterra, acá tenés Escocia, que es uno de los países que forman el imperio, digamos, el ex imperio, la Gran Bretaña, y acá mi querida Irlanda, de ahí viene mi nombre, yo soy de por acá, de una ría que hay acá que se llama Limerick, y acá están las tierras altas, donde están los escoceses, ¿no?
hombres de tierra y de mar, y de barcos. Ahí gana Bernardetta y Enric ganan un concurso para un edificio, para el Congreso, digamos, de Escocia, el Parlamento. Ganan el concurso y, bueno, es una historia aparte, la historia del edificio, por supuesto. Habían pensado que salía 20 millones de euros y salió 200, lo querían matar. A Moneo también lo querían matar en el Palacio Cursal, lo declararon persona no grata. No es fácil, como decía Kulja, la arquitectura es una profesión peligrosa, ¿no? Pero me gusta este edificio porque está lleno de ideas del lugar. La primera, ya te digo, está en un predio de una ex cervecería, o sea que es importante, digamos, y está frente a un parque con un paisaje increíble. Acá hay un peñón de piedra, que es una pieza volcánica, y él sitúa este edificio y dice, en realidad lo que yo hago, dice, es tomar el paisaje, el parque, y hacer una serie de auditorios en el parque. Ahí lo van a ver, hace estas gradas que ves aquí, y dice, y a una de esas gradas, de esos lugares de reunión al aire libre, lo techo. Y esa es la sala del palacio. Es decir, la idea es que la gente se reúne en un parque y de golpe una parte se cubre, ahí tenés las gradas al aire libre, una parte se cubre y esta es la sala de los congresos. Otro día vamos a mostrar, como dije, este edificio con otras lógicas y otros detalles, pero hoy lo vamos a ver justamente mirando cómo interpreta el lugar. Hay edificios viejos y arma como una especie de pueblito. La idea es hacer como una especie de villorrio, de villa, de villorrio, y a su vez vos ves estas formas tan propias de Miralles, con esta complejidad, que se me ocurre que en una de esas Miralles anduvo por Vancouver y vio los barcos, pero en realidad no se le ocurre de ahí, porque la idea de los barcos vistos de arriba viene de la cultura española. Hay proyectos que tienen este antecedente, ¿no? Pero se me ocurre que él usa como imagen esta idea del puerto, de converger de las distintas personas que van y se juntan y se reúnen, y que eso es el gobierno, y que eso es el parlamento, la democracia, ¿no? Y hace esta plaza en donde vos estás viendo los barcos desde abajo, una cosa medio surrealista, de una belleza increíble y de una complejidad plástica y constructiva monstruosa. Otro día vamos a ver este edificio en detalle, ¿no? Están todos tomando whisky ahí, parece. Sí. Me acuerdo, Dani, que yo estaba acá y te mandé un mensajito de WhatsApp y te contaba de la escalera. ¿Te acordás vos de eso? ¿De esta escalera? Te mandé una foto de esta. ¿Entras al auditorio ahí? Sí. Mira la libertad que tiene este tipo, ¿no? Se imagina un paisaje abajo del océano y estas olas y estos barcos vistos de abajo. Acá me falta la foto de la serie Vikingos, ¿viste? Que se ve el barco desde abajo. No quiero pensar lo que ha sido la construcción de esto, ¿no? Mirate, Pablo, vos con tus detalles y exactitud. No había SketchUp, bien. Voy a SketchUp. Mirá ya uno solo. ¿Qué? Y por supuesto, dibujar. Te sientas ahí, te tomas una birra y registras para siempre la atmósfera, el clima. Este dibujo me encanta porque tiene eso, ¿no? Vos lo ves, medio pastoso, digamos, pero recrea el clima de esta especie no sé, de paisaje subacuático que hace el loco este.
Y si yo tuviese que pensar qué haría Miralles en este momento con nuestro ejercicio, y bueno, en una de esas, la foto de Miralles o la imagen de Miralles hubiese sido esto, unos barquitos estacionados juntos, y eso le generaba a él la idea del Parlamento. Por eso digo, una mirada subjetiva, no me vengas con el análisis, que hay que hacerlo, está bien, de cuántos metros mide el lote, y de si viene la red de no sé qué. Pero hay una relación mucho más profunda, mucho más subjetiva, que por ahí un dibujo como este te resume la estrategia proyectual para el Parlamento. Eso es lo que necesitamos, que se involucren con el lugar, que superen el efecto Google Earth, este mundo visto desde arriba, que tenemos la maravilla que es, y nos pongamos un poco a trabajar en una secuencia que vamos a desarrollar a lo largo del curso, pero que va desde el relevamiento o mapeo, me voy a ocupar de una clase especialmente de esta idea, el análisis, la valoración, habrá cosas más importantes que otras, pero la clave es la interpretación. Les recuerdo lo que decía el maestro Rafa Moneo. Yo creo que esto es un pedazo de paisaje, por eso mi propuesta hace tal cosa, por eso lo trata como una piedra. La interpretación te da criterios para intervenir. Ese es el punto. Le voy a dejar a mis colegas de cátedra lo que sigue, que es presentarles el sitio. Vamos a trabajar sobre el río, en un área con una gran renovación, y con un waterfront, digamos, como un frente sobre el río Suquía. Hay una guía. Te voy a dejar, Nacho, que vos contes dónde está esto y un poco, si quieren, después en los talleres pueden continuar el abordaje de esto. Pero creo que está más que claro el mensaje, ¿no? Necesitamos que se pongan a laburar, que tengan buenas ideas. Bueno, muchas gracias por su atención.